En los próximos días seguiré recorriendo el estado, me ha ido muy bien, hicimos un acto de apertura de la campaña, algo que preveíamos solo asistirían 2.500 personas, llegaron por su propio pie más de 5.000. Aprovecharé para hacer varias aclaraciones. En días pasados el señor gobernador dijo que la Comisión de Pueblos Indígenas en el 2006 solo había invertido 221 millones de pesos y que en el actual año había un incremento de 280 millones. Bueno, pues preciso que aparte de esa inversión de 221 millones, hicimos una inversión de 136 millones de la CFE, con la que pudimos electrificar muchísimos municipios indígenas y no indígenas en el estado. También hicimos una inversión de 25 millones en el 2006 para hacer el centro de rehabilitación de Huejutla y el centro de rehabilitación de Ixmiquilpan. Le transferimos de la CDI 25 millones a la Sede Sol, en el que pudimos hacer los pisos firmes de la Otomí-Tepehua. Prácticamente se supone que con esos recursos íbamos a hacer el 100% de los pisos firmes. Hicimos una transferencia de 100 millones o poco más de 100 millones a la carretera Otongo-Tepehuacán, donde a partir de 2003, 2004, 2005 hasta el año 2009, el gobierno federal invirtió poco más de 500 millones de pesos para hacer realidad la carretera Otongo-Tepehuacán, de las cuales la Comisión de Pueblos Indígenas invirtió cerca de 200 millones de pesos. Y también le hicimos una transferencia a CNA, donde se pudieron hacer varias obras de agua potable, que por cierto algunas de ellas están sin concluir, como es el sistema múltiple de La Palma, donde se aportaron 18 millones de pesos para hacer un sistema que llevaba a más de 7 comunidades indígenas agua potable. A la fecha ese sistema no está concluido, es una pena porque la gente sigue acarreando el agua. Si vemos todo esto, de alguna manera podríamos decir que en el año de 2006 tuvimos una inversión de 537 millones, todo esto está documentado. Aquí tengo copia de los convenios con la CFE, por ejemplo, este es con el de la SCT. Aquí tengo copia de los convenios con la CFE, de las obras que se hicieron en comunidades indígenas, 136 millones de pesos. Y creo que eso también lo tengo que aclarar. En este año el gobierno estatal está aportando más de 130 millones. En el 2004 y 2005, así me lo comentó el gobernador Osorio, tenía prácticamente quebrado el estado. Entonces en ese año no pudo coinvertir dinero en la Comisión de Pueblos Indígenas. Por lo tanto, prácticamente el 100% de los recursos que se invirtían en Hidalgo en 2005 y 2006 correspondían a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Celebro que hoy realmente el gobierno del estado tenga una contraparte importante, pero sí quiero dejar constancia de que no necesariamente esta información que se dio corresponde a la realidad. Hay que sumar todos los convenios y de hecho hay un convenio adicional de la CDI por más de 40 millones de pesos que complementan los 221 millones de pesos para algunas carreteras como la del Tablón, como la del Alberto y la de López Rayón, en la zona de Ixmiquilpan, que se aprobaron como recursos extraordinarios. Dejando esta aclaración, es un acto histórico el que nos hayamos podido juntar 4 partidos. Dicen que es el agua y el aceite. Yo quiero decirles que no. Quiero decirles qué es lo que nos une. Nos une que en Hidalgo seamos el primer lugar en consumo de cocaína y marihuana, y ahí también traigo el dato, está en la página 102 de la Encuesta Nacional contra las Adicciones. Esto es realmente grave, me preocupa lo que está pasando con los jóvenes, porque esto quiere decir que los jóvenes no están teniendo oportunidades. En Hidalgo, el 58% de los jóvenes tienen menos de 30 años. Eso quiere decir que al tener un problema tan grave como es la deserción en preparatoria, porque si bien es cierto, en primaria y secundaria lo está haciendo muy bien el gobierno del estado, y yo ahí me sumo a la felicitación de los logros que ha tenido el gobernador, en preparatoria tenemos un problema grave porque somos el 4º estado en el que mayor deserción escolar hay. Entonces tenemos miles de estudiantes de preparatoria, primero porque no hay prepas públicas. Acabo de estar en Apan, la gran demanda de la gente de Apan es una
preparatoria pública, de la gente de San Ildefonso, una secundaria y una preparatoria pública. Hay una telesecundaria en San Ildefonso, pero es insuficiente. Entonces yo creo que la gran apuesta para evitar que los jóvenes vayan a las drogas, que los jóvenes sigan o que Hidalgo sea el primer lugar en consumo de cocaína y marihuana y por consiguiente alcohol, también es un problema grave. Ayer el periódico Milenio publicaba que somos el segundo lugar en cirrosis hepática a nivel nacional y esto es producto del consumo de alcohol que tenemos en el Estado. Entonces, por eso creemos que es importante hacer una política en materia de educación. Yo soy tecnóloga, soy experta en tecnología, experta en redes de la información y de las telecomunicaciones, y yo quisiera que el Internet fuera una realidad para la mayor parte de los jóvenes en este estado y que no sea condición de haber nacido en un lugar pobre, en un lugar rico, para tener acceso a estas tecnologías de la información. Justamente creo que podemos solicitar una frecuencia a la SCT para que sea el propio gobierno estatal el que opere una red de este tipo. Por otro lado, tenemos otros problemas. Somos el segundo lugar en desnutrición infantil. Esto quiere decir que Hidalgo tiene un problema grave de hambre. La gente no ha logrado tener el ingreso necesario. Me preocupa porque por otro lado sí tenemos un gran programa alimentario, pero no se está focalizando de la manera adecuada. Hidalgo ocupa el quinto lugar en pobreza a nivel nacional, que es otro problema, de acuerdo a los datos de CONAPO, del censo del 2005, que hace que pues, la gente tenga que emigrar hacia los Estados Unidos. Otro dato que también es alarmante es que en los últimos 5 años hemos tenido un incremento en la tasa de desempleo del 80%. Esto quiere decir que no es solo un problema de la crisis. Yo pienso que no ha habido un acierto en los proyectos que hemos iniciado. Veo con preocupación que el megaproyecto del aeropuerto pues simplemente se hizo una gran inversión económica y que hoy por hoy es un proyecto que no se ha consolidado y que esos miles de millones de pesos que se invirtieron al aeropuerto pues podrían ser una posibilidad real de generar empleos en otras regiones. Es al tema que más le entiendo. Soy empresaria, tengo 20 años trabajando en la generación de empleos, soy dueña de 2 empresas que inicié con mis recursos propios. La verdad yo no tuve un préstamo, un crédito bancario. Yo quisiera fomentar una gran banca social en Hidalgo que le permitiera a miles de jóvenes de Hidalgo iniciar su propio negocio, iniciar con un pequeño crédito, como fue mi caso, y no que lleguen a vender su coche, que de alguna manera yo lo tuve que hacer porque no conseguí ese respaldo de las instituciones. El otro día 15 jóvenes de Actopan me decían que quisieran desarrollar una empresa de software, pero no han encontrado un proyecto que les permita desarrollar esta empresa, no han encontrado una dependencia de gobierno que confíe en los jóvenes. Para mí va a ser muy importante confiar en los jóvenes, impulsar a los jóvenes como pequeños, como medianos empresarios y seguramente con el tiempo serán grandes empresarios. También me preocupa, por ejemplo, que en Huejutla hay un parque industrial abandonado, donde se invirtieron millones de pesos en un parque industrial y hoy por hoy no hay una sola planta instalada generando empleos. También creo que, por otro lado, me encuentro a los horticultores de Ixmiquilpan, donde uno de sus graves problemas ha sido que no tienen una planta de lavado para sus hortalizas. Entonces, si hubiera una adecuada planeación de la inversión en Hidalgo, pues estaríamos propiciando que estos proyectos como lo de los horticultores, como lo de los agricultores que tienen pocos apoyos al campo, pues realmente fueran fomentados y no proyectos que de alguna manera pues ahí están abandonados como este parque industrial. Me es preocupante también la cantidad de obras públicas sin terminar. Justamente cuando entré al gobierno en cuando entró el actual gobernador en 2005, uno de los motivos por los que yo le permití que no aportara contraparte en la Comisión de Pueblos Indígenas tiene que ver con que había un sinnúmero del anterior gobernador de obras de agua potable, de alcantarillado, que no estaban concluidas, de carreteras. Entonces, lo que hicimos fue usar los recursos del Estado para concluir esas obras y en este momento estamos en otra crisis igual. Ahí hay varias plantas de tratamiento, como decía el sistema de La Palma, la planta de tratamiento de Jaltocán. Hay un sinnúmero de obras que debieron haber sido concluidas
Los años pasados